Buenas tardes, amables oyentes y televidentes de este espacio Migra Z con Néstor Saldívar. Una entrega más para que usted esté informado, educado, no se deje llevar por ahí de todo ese viento de noticias falsas y de información que le trae mucha incertidumbre. Estamos aquí en esta entrega más para poder conversar con ustedes, llevar la información que ustedes necesitan a nivel migratorio. Y por eso, como siempre, nosotros nos esforzamos por traer personas que enriquecen el debate, que traen información clara desde la experiencia. Y por eso, pues hoy estaremos conversando ya con nosotros Aries Luzón, consultor migratorio, una persona formidable en el manejo de casos migratorios que ha ayudado a muchas personas, principalmente en el ámbito de las peticiones familiares, los ajustes de estatus y otros procesos migratorios muy importantes que usted pues a lo mejor estaría pasando y va a escuchar en esta entrevista que vamos a estar hablando de muchas cosas importantes, así que usted no puede perderse y mejor busque a otras personas, familiares, amigos que puedan sintonizar ahora mismo la Z101 para que pueda ver esta entrevista o escucharla a través de la radio. Igualmente, pues estaremos conversando de otros detalles y, por ejemplo, como el tema este de que es verdad que la gente puede perder la residencia. Y yo mismo voy a estar conversando, le voy a hacer esa pregunta, atentos por favor, porque vamos a ir sobre esa pregunta con Aries Luzón. Y yo mismo voy a estar también terminando en el último bloque del programa, estaré hablando sobre las maneras de perder la residencia, cómo es que tú pudieras realmente perder la residencia y qué debería pasar para que esto suceda. Así que hoy, en este sábado, el último sábado de junio de 2025, estaremos conversando sobre estos temas y mucho más aquí en Migraceta con Néstor Saldívar, donde lideramos la opinión y los comentarios migratorios en la República Dominicana y más allá. Así que por favor estén conectados durante todo este programa porque promete. Ya volvemos. Bueno, señores, y aquí seguimos con más de Migraceta con Néstor Saldívar. Y como ya habíamos anunciado, tenemos a nuestro invitado aquí, a nuestro querido Aries Luzón, quien es un experto en temas migratorios, que no solo trabaja para ayudar a mucha gente a tener sus procesos a la residencia, a la ciudadanía, entre otros procesos, pero que también, yo soy testigo, es un tremendo maestro que enseña lo que hace. Bienvenido, Aries. Muchísimas gracias, Néstor. Para mí más que un honor, pues, que me hayas tomado en cuenta como invitado para este prestigioso espacio Migraceta, que ya he tenido la oportunidad de ver algunos episodios y bueno, dispuesto acá para lo que usted necesite. Bueno, mi querido Aries, que quizás sea bueno, ¿verdad? Que la audiencia nuestra de Migraceta pueda conocerte mejor, que nos indiques, bueno, tu background profesional en el ámbito migratorio y que la gente, pues, tenga esa introducción antes de entrar en materia. ¿Cómo no? Ariel Luzón es un humilde dominicano. Yo realmente ingresé al ámbito migratorio de forma accidentada, siempre hago esa historia. Yo realmente a lo que me dedicaba en lleno es el mundo de la aviación, que Oh, está, digamos que, transversalmente relacionada con el tema migratorio. Yo soy controlador aéreo de profesión, de carrera. Inicié vaya. como auxiliar, luego como controlador de aeródromo y finalmente como oficial radar. Son esos controladores que dan instrucciones a los pilotos y se encargan de que los aviones se mantengan separados. En eso consiste el trabajo de controlador. Para el año más o menos 2018, no, un poquito antes, 2013 yo inicié mi proceso particular. Ah, para ese momento el único material que existía en línea eran los videos de Yarida Morel. Mm, Obviamente, entiendo que usted la conoce. claro. No había ningún otro material, algunas informaciones, pero videos que te hablaran sobre tema de proceso de visa de turista fue los únicos con los que me encontré. Creo que uno que otro de Leonel Roque también. Y con eso y la información que yo pude encontrar, me aventuré a realizar mi propio trámite de visa de turista, que gracias a Dios fue aprobada. Posteriormente hice lo mismo para mi esposa y en una meditación que tuve dije yo, ah, quizás así como yo lo hice,
bueno, yo tengo la capacidad de hacerlo. No, no, perdón, recuerdo que un vecino que tenía en ese momento me pidió ayuda porque él sabía que yo había hecho mi proceso. Le hicimos el proceso y le fue bien, y ahí fue que yo entré en una meditación y dije, bueno, así quizá como esta persona, quizá muchas otras personas también se podrían interesar en que yo le ayude y puedo obtener algo de beneficio quizá por esa vía. También para esa fecha yo hacía temas de AdSense, publicidad, creaba contenido para monetizar, estuve incursionando en ese tema y puse una página en internet con ese anuncio de que trabajaba visas de turista, y usted no se imagina la cantidad inmensa de personas que me comenzaron a contactar. Que recuerdo que para ese momento a mí me daba vergüenza porque yo no tenía oficina. Entonces yo tenía que Ya. convencer a las personas de que nos viéramos en algún lugar público, alguna plaza. Yo siempre bajo la excusa de que era por su comodidad, de qué sé yo qué, pero obviamente yo no tenía oficina y se estilaba que el que trabajaba eso, pues Tenía que una tenía oficina. que, tenía que tener una oficina. A mí me daba un Correcto. poco de cosa decirlo y bueno. Llegó un punto en el que tuve tanto trabajo, me fue tan bien y tanto por el anuncio, por el boca a boca, que decidí poner mi oficina el año 2020, plena pandemia. eh, y en mi inicio en el mundo de las visas de inmigrantes, porque hasta ese momento solamente trabajaba visas de no inmigrantes para Estados Unidos, Canadá, Europa y todo lo que apareciera. Entonces comencé con un proceso de un tío. Casi todo el que inicia con procesos migratorios, que inicia con un familiar. Él me dijo, yo tengo esto, me llegó, eran unos 6 pasos. Yo no tenía idea de lo que era eso porque mi mundo se circunscribía a visas de no inmigrante. Investigué en internet, le pude hacer su trámite y bueno, el resto es historia. Yo he estudiado muy poco a nivel académico, hice uno que otro curso, pero he sido un autodidacta del tema migratorio. Siempre he dicho que hay mucha información disponible, sobre todo actualmente. Ahí está la ley, tenemos el Registro Federal de Regulaciones, tenemos el manual de UCIS, tenemos los manuales de los formularios, tenemos el FAM del Departamento de Estado, que tienen toda la información que usted necesita para saber de inmigración. Y bueno, el resto es historia. Estamos trabajando desde República Dominicana en una humilde oficina donde estoy actualmente en Boca Chica. Y bueno, nos desarrollamos y tenemos la capacidad de trabajar muchos procesos, tanto a nivel consular como a nivel de UCIS. Y bueno, ya usted conoce de mí, donde hemos dedicado a la parte de enseñanza y gracias a Dios a nuestro trabajo, pues hemos logrado ganar el respeto de muchos colegas asesores y también de muchos abogados de inmigración. Así es, ese es el resultado, Aries, yo diría, de trabajar bien, de hacer las cosas bien, de hacerlo como todo un profesional. Mira todo lo que tú nos has contado, viene de un área, ¿verdad? Controlador aéreo, de este tipo de cosas que, como tú dices, conecta realmente con, de alguna manera, con viajar, ¿verdad? Porque hay que Correcto, estar mirando los aviones y que todo allá arriba, cuando los ojos no ven, para los lados, para atrás, no hay espejo retrovisor ni nada de eso para ver, ¿verdad? Hay un controlador en tierra que hace las cosas. Y tú, bueno, con tu disciplina, con tu trabajo, con tu esfuerzo, pues te has hecho sentir y quiero felicitarte y reconocer el trabajo que has hecho durante este tiempo y además de eso, pues cómo te entregas también, sin reserva, a enseñar a las personas en ambientes donde tú pues no cobras muchas veces, pero también en otros que ya pues es parte del complemento, ¿no? Que uno hace también como servidor correcto. migratorio, consultor, experto en estos temas. La verdad que sí. Ahora, vamos a entrar en materia, ya que te conocemos mejor, Aries. Cuéntanos, la gente en estos tiempos está muy preocupada, principalmente con los tiempos. Que tengo una petición, que tengo los tiempos, no sé cuándo yo voy a tener esto. A ver, ¿cuáles son las cosas que hay que tener pendiente cuando tú estás en un proceso? Principalmente, en este caso ahora que vamos a ver primero, en los procesos consulares, que tú vas a tener que ir a una entrevista y en esa entrevista es que ya entonces te van a decir aprobado o no aprobado o un asunto administrativo. Cuéntanos un poco de eso para que la gente entienda más el trasfondo de los tiempos en los temas migratorios. Sí, claro, cómo no. Obviamente aclarar antes que todo que eh, lo que todos conocemos que ocurrió en el 2020, que no lo voy a mencionar porque obviamente
creo que todavía están desmonetizando videos por esa causa. Pero todos sabemos lo que ocurrió y obviamente eso afectó el mundo completo a todo nivel. La Correcto, inmigración fue una de esas cosas a la que afectó y todavía tenemos secuela de esto. O sea, estamos hablando que hay muchos procesos que actualmente tardan cerca del doble de lo que solían tardar en ese momento. Entonces, cuando hablamos de procesos consulares, debemos de saber que una petición de residencia atraviesa tres etapas y cada una de estas etapas ha ido sumando tiempo y también varía por diferentes razones. Una primera etapa es la presentación y procesamiento de la petición ante los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos, que se conoce como UCIS, dependiendo de la categoría que sea el caso y en el centro donde vaya a parar, puede tardar diferentes tiempos. Vamos a tomar como parámetro para poder quizás ilustrar a las personas. Vamos a tomar, por ejemplo, un cónyuge de un ciudadano americano. No, no, vamos a tomarlo de residente para poder hablar del tema del boletín de visa, para que ser un poco más ilustrativo. Un correcto. esposo de un residente permanente pide a su esposa, va a parar al centro de procesamiento de California, que es muy probable. Antes, ¿verdad? Del 2020, tú podías tener una aprobación en cerca de un año y medio. Actualmente estamos hablando del doble de tiempo, tres años y medio, solo la aprobación de esta primera parte. O sea, estamos hablando Ujú. que solamente la etapa de UCIS, cerca del 80% de las personas tardan tres años y medio. Hay algunos que logran terminar antes, pero un gran número, repito, cerca del 80% termina por encima de los 3 años. Viene la segunda fase del proceso, que es la parte de lo que llamamos 6 pasos, que es el preprocesamiento de la petición en el Centro Nacional de Visas. Acá tenemos el tema de que tenemos que esperar por un boletín de visas que no afecta tanto a las cónyuges de residentes permanentes ni hijos menores, porque es un poco generosa la tabla B, que es la que rige esta parte para esta categoría en particular, para las otras no tanto. Sin embargo, luego de tu terminar, sí tienes que enfrentarte entonces a la espera de la tabla A. El NBC no tarda tanto para el 2020 y como hasta año 2022 estuvo tardando cerca de 3 meses la revisión y aprobación de estos 6 pasos. Ya no, ya actualmente estamos hablando de unos 11, 12 días aproximadamente, pero a pesar de que lo termines tan rápido, entonces vas a someterte a una espera luego que puede tardarte cerca de 2 años más porque tienes que esperar por el boletín de visas hasta que la tabla B, perdón, hasta que la tabla A del boletín de visas no indique que tienes visa disponible, la embajada no tiene luz verde para asignarte una entrevista. Entonces el boletín de visas es impredecible, no se puede determinar exactamente qué tan rápido va a avanzar. Las personas entienden que el boletín de visas se mueve como el calendario regular y no, o sea, entre un mes y otro, que el boletín de visas se publica mensual, el boletín puede que no avance nada, puede que avance días o puede que avance varios meses. Entonces, una diferencia de varios meses puede tardarte más de un año en avanzar. Entonces, esa es la situación. Y lo peor es que aunque ya tú tengas visa disponible, de acuerdo a la tabla, la gente entiende que vas a tener visa de una vez, perdón, entrevista de una vez. Y no, la embajada tiene luz verde para asignarte cita, pero la embajada tiene un cúmulo de casos que tiene que tratar y cuando tenga cupo para ti es que te va a asignar. Entonces, ese tipo de categoría que podía tardar anteriormente 2 años y medio, está tardando lamentablemente en la actualidad en un país como República Dominicana cerca de 5 años en Mm, completarse. O sea que es bastante tiempo ya. por Bueno, esto que acabo de explicar. correcto. Y ahí una pregunta de seguimiento, tú lo decías. Quiere decir que, bueno, la gente que no entiende todavía el tema del boletín de visa, sepan que el boletín es el control, para decirlo así, el control para que el Departamento de Estado no se pase, ni UCIS tampoco, cuando se hacen los procesos, ¿verdad?, de ajustes, no se pasen de los números permitidos que hay determinados por el Congreso y entonces la medida que se determinó fue hacer un control y ese control se llama boletín de visas. Ahora, tú decías, se le pone al día la visa en el boletín, es decir, si la gente tiene una fecha de prioridad del 15 de julio de 2024, llega ese 15 de julio de 2024. Tú has dicho, la gente no puede pretender que de una vez que le llega eso, de una vez va a tener la posibilidad. ¿Qué tiempo pudiera pasar
según la experiencia tuya, que cuando se habilita la fecha de prioridad, le contacta a la embajada para el asunto de la entrevista en los procesos consulares? Pero de todas las categorías Sí, o principalmente de las categorías, las cinco de categorías preferencia. familiares, ¿verdad? Sí, Ok. Bueno, en el caso de la F1, F2B, o sea, F1, que son los hijos solteros mayores de 21 años de padre ciudadano americano, los F2B, que son los hijos solteros mayores de 21 años de padre residente, los F3 y los F4. Esas categorías rondan en el caso de República Dominicana, estamos hablando de 2 a 2 años y medio tiempo de espera, porque están trabajando actualmente con casos que terminaron finales del 2022 y primer cuatrimestre del año 2023. Estamos ya correcto. a mediados del año 2025. O sea que estamos hablando entre 2 años y medio a 3, para ser exacto, el tiempo de espera luego de usted tener el visa disponible. En el caso Dos de un años. F2A, en el caso de un F2A, que serían los cónyuges e hijos menores de 21 años de residente, están trabajando con mediados del 2023, o sea que sería unos 2 años aproximadamente, y ya con los familiares inmediatos, que serían cónyuges de ciudadanos, hijos menores de 21 y padres, están trabajando con abril y mayo del 2024, estamos en junio, por lo que sería como un año y un mes más o menos tiempo de retraso. Correcto, correcto. Bueno, estamos conversando con Aries Luzón, experto en temas migratorios a los Estados Unidos aquí en Migraceta. Aries, una última pregunta en este bloque. Aparte de los temas administrativos que ya estamos viendo, del boletín de visas, de los tiempos que hay, del retraso que la misma pandemia todavía, 5 años después, estamos hablando de eso y es una realidad. ¿Qué otras cosas desde el ámbito de quien prepara el documento, quien prepara la petición, quien está gestionando el proceso migratorio, qué cosas pudieran retrasar procesos como estos? El no ir correctamente preparado a una entrevista? O sea, las 2:21 en la embajada están a la orden del día, que es la sección Mm, bajo la cual un oficial consular te niega temporalmente tu caso por entender que hace falta documentación o información para poder adjudicar la residencia. Entonces, es bastante común. Y es bastante triste que una persona luego de esperar varios años tenga que retrasar su proceso un mes y medio, dos, tres, por no ir correctamente preparado, por temas con affidavit of support o por no llevar un documento tan básico como un acta de nacimiento o el formato correcto o no llevar certificado de antecedentes judiciales, ah, y otras cosas súper simples, que usted ni siquiera se puede imaginar. Hay gente que hasta el pasaporte olvida llevar, que es algo tan básico, y eso retrasa. Temas con los análisis médicos también, personas con temas de abusos a sustancias controladas, eso mínimo un año va a retrasar tu proceso. Eh, y las personas también con algún tipo de condición médica, como la famosa sombra en pulmones, que es provisional de manera inicial un indicativo de que puede haber tuberculosis, eso es bastante delicado. mm. Y obviamente eso va a retrasar tu proceso por lo menos 3 meses y medio, 4, porque el periodo de prueba que se toma para tema de incubar la muestra que te toman son 9 semanas mínimo. Uy, Eso retrasa bastante también los procesos. y eso es un asunto que se sabe al momento, ¿no? De llegar a la entrevista después, ¿verdad? Porque ahí es Bueno, te lo como es. informa el laboratorio cuando tú te haces los análisis, pero que eso regularmente es 2, 3 semanas antes de tu entrevista. Claro, Ah, cerquita. ujú. Correctísimo. Bueno, finalmente, otra pregunta. Disculpa, dije que era la última, pero esta sí es la última, señores. La pregunta que te hago en este bloque, finalmente, en esta parte final del bloque. Hablábamos de las preferencias familiares, las cinco, Ujú. pero hay que son familiares inmediatos, que están pues familiarizados con un ciudadano americano que hace la petición. Desde el momento que ya tú subes los 6 pasos, todos los documentos y todo va con el affidavit of support y te aprueban todo y todo está sometido y está aprobado y recibido, ¿qué tiempo debe esperarse más o menos para que tú recibas una respuesta de que ya hay una fecha fijada para la entrevista? En el caso de República Dominicana, como indiqué, están trabajando con abril-mayo del 2024, y cuando digo esto me refiero a personas que recibieron la notificación de sus 6 pasos aprobados en esa fecha. O sea que estamos hablando de más o menos un año y un mes, 2 meses.
en promedio. Eso es en República Dominicana. En México estamos hablando, por ejemplo, de 1 año y medio a 2 años. En Colombia estamos hablando cerca de 1 mes y medio, 2 meses. En El Salvador estamos hablando aproximadamente 3 meses y así. Cada embajada es totalmente diferente y es algo que es súper importante que la gente entienda porque todo va a depender de la carga de trabajo que tenga la embajada. República Dominicana es el segundo país del mundo que maneja más peticiones de casos. visa de inmigrante, casos de visa de inmigrante. Por ende, obviamente, va a ser también un país donde la espera va a ser mayor que la mayoría de países del mundo. Bueno, señora, ahí lo escucharon ya de un maestro, una persona que se dedica a esto día a día y que hace un trabajo bastante formidable en favor de muchas personas. Él es Aries Luzón, con quien estamos conversando en esta entrevista de hoy, sábado especial de este mes de junio, el último sábado de junio, donde compartimos con ustedes. Y vamos a seguir con la conversación con Aries Luzón, pero tras la pausa. Así que no le cambien, que esto es Migra Z con Néstor Saldívar. Ya volvemos. Bueno, señores, y seguimos aquí con Mi Graceta con Néstor Saldívar en esta conversación muy buena, muy amena, bien fluida con nuestro querido amigo, colega, compañero, profesional, Aries Luzón. Aries, pues hablábamos ahorita sobre el proceso consular, los tiempos, las situaciones que la gente tiene que tener pendiente actualmente, principalmente con el manejo de los casos por las preferencias familiares. Y eso en el ámbito de los procesos consulares. Ahora, queremos también ver los detalles de lo que tiene que ver con los ajustes de estatus, que es, bueno, solicitar la residencia americana estando dentro de los Estados Unidos. Y hay requisitos para eso y cada vez, pues se pone más fuerte, principalmente por producto de actualizaciones con formularios, nuevas políticas, etcétera. Cuéntanos cómo anda esto, por favor, y vamos a ver si podemos ilustrar a la audiencia en cuanto a todo lo que hay que tomar en cuenta antes de hacer un ajuste de estatus. Sí, cómo no. Yo siempre he dicho, las políticas de la administración actual no han afectado mucho los procesos consulares. Esa parte no han habido, o sea, no han habido muchos cambios. Sin embargo, en la parte de ajuste de estatus sí. Han habido cambios, y de hecho varios en los diferentes formularios que se utilizan, y cambios sobre todo en el nivel de escrutinio de las entrevistas. Antes de ingresar a esta nueva administración, veíamos con mucha frecuencia exenciones de entrevista, incluso en casos de matrimonio, casos bien argumentados, le exoneraban la entrevista y no recuerdo la última que vi de alguien que le hayan exonerado. O sea que ellos Mm, están entrevistando a Titi Mundati eh, y están siendo bastante inquisitivos en las entrevistas. Hay personas que incluso se han quejado de que han sentido presión, ¿verdad? Más allá quizá de la que debería de ser normal en una entrevista de este tipo, buscando quizás indicios de ujú. intentos de fraude. Ya. Bueno, perfecto. Entonces, esto es una de las quejas principales y de los cambios que se han notado principalmente desde la otra administración hasta aquí. Antes de yo ir a un ajuste de estatus, ¿cuáles son las cosas más importantes que hay que tener pendiente? Y esto es el usuario, porque el que hace esto, pues se lo sabe. Pero el usuario, ¿qué cosas antes de decir, déjame ver si puedo armar una estrategia en la cual yo puedo ajustar estatus en los Estados Unidos? ¿Qué debería yo tener pendiente? Ok, vamos a tomar, ¿verdad? Como base una petición familiar, ya que el ajuste de estatus puede tener base en otro tipo de petición, como petición basada en empleo, pago, a otras vías. Y vamos a dividirla entre familiares inmediatos y categorías de preferencia. Lo primero es que explicar lo que es un ajuste de estatus, porque mucha gente todavía no sabe lo que es, y es el Ujú. proceso que usted le permite solicitar la residencia dentro de los Estados Unidos. Solicitarla y poder obtenerla, porque si usted tiene que salir en algún momento a un embajado o consulado, pues es meramente un trámite consular, aunque usted haya iniciado el proceso desde los Estados Unidos.
Otra cosa que tiene que tener pendiente es que para hacer ajuste de estatus, obviamente debe estar dentro de los Estados Unidos. La admisión, salvo muy pocas excepciones que contempla la ley, debe ser legal, o sea, debe entrar de manera legal, ya sea a través de un parol, ya sea a través de una visa. Debe ser inspeccionado y admitido. Usted debe no poseer ninguna inadmisibilidad. Debe obviamente ser legible bajo en este caso, una petición familiar. Debe tener usted una visa disponible, que en el caso de los familiares inmediatos, esto es automático por el tipo de petición. En el caso de las categorías de preferencia, usted debe asegurarse de que su fecha de prioridad esté cubierta por la tabla del boletín que UCIS está utilizando para fines de presentación, que desde hace un buen tiempo está permitiendo presentaciones utilizando la tabla B, que es la tabla más benévola porque es la tabla que, ¿verdad? Requiere menos tiempo. Eh, y bueno, y obviamente en el caso de categoría de preferencia, usted debe estar dentro de su un estatus legal, debe tener una I-94. En el caso de los familiares inmediatos, esta parte no es, existe una excepción para ellos. Estos son los requisitos que usted debe cumplir para poder hacer un ajuste de estatus. Pero siempre antes de hacer ajuste de estatus, usted debe de contemplar algunas cosas. Primero, que usted no va a poder salir de los Estados Unidos mientras esté en ese proceso, a menos de que usted obtenga un permiso de viaje que no se concede tan rápido. Por ende, tiene usted que asegurarse de que puede efectivamente quedarse ese tiempo, que es lo que cuesta más en la mayoría de los casos. Así es, ciertamente, cuando tú estás en un proceso, y yo lo viví igualmente, de ajuste de estatus, pues tú no puedes salir porque se considera que es un abandono y a menos que tenga Correcto. eso que tú dices, esa autorización que en inglés se llama advance parole, Advance que es parole. exactamente, tú puedes solicitarlo junto con el ajuste de estatus. Ahora, últimamente, ¿qué es lo que ha cambiado? Aparte ya de lo que comentaste del tema de las entrevistas, que antes pues se estaban exonerando prácticamente todas, un número muy pequeño se estaba pues llevando a entrevista, pero los casos que estaban bien documentados, que no había razón para ver más nada, pues sí, se hacían, y ya tú lo dijiste. Pero, ¿qué otras cosas han cambiado? Tú ves a nivel de las exigencias del formulario, de nuevas preguntas que hay allí, que hay que tener pendiente, que incluso aquellos que están pensando en ir a un ajuste de estatus deberían mirar a esas preguntas con anticipación para saber hacia qué van. No vaya a ser que cuando estén en el medio del asunto, pues salga todo muy mal. Sí. Bueno, en lo que respecta a formularios, yo creo que los cambios han sido positivos, a mi humilde opinión. En el caso del formulario I-485, que es el formulario base, se amplió. Actualmente son 24 páginas que tiene, le sumaron varias páginas. Y por ejemplo, incluyeron algo que a mí me llamó bastante la atención y es la parte de las exenciones para presentación eh, de Affidavit of Support. Que eso antes era un poco confuso para alguna gente. Mm, Y lo que tiene que ver con el tema de o sea, la persona que eran elegible o no para las causales por carga pública, era una pregunta que también traía mucha confusión y ya se aclaró en el formulario. Usted, si no pertenece a una de estas categorías, pues usted entonces sí está sujeto a las causales de inadmisibilidad por carga pública. O sea, que entiendo que son positivos. Hay un cambio también respecto al tema de los análisis médicos, que algunas personas lo ven negativo. Para mí no es tanto, porque igual en la práctica uno trataba siempre los análisis médicos enviarlo al inicio junto con el paquete. Ya es obligatorio hacerlo, antes te permitían hacerlo después, pero realmente era una pérdida de tiempo porque tenías que esperar un request for evidence y eso mínimo iba a retrasar tu proceso 3 semanas, un mes y medio. Ya se hizo obligatorio eh, el envío de los análisis médicos porque dice tácitamente que te pueden negar el caso. Y lo que respecta al I-131, que también hubo algunos cambios, fue más bien para
digamos que detallar mejor, porque es un formulario donde se pueden solicitar diferentes tipos de permisos. Entonces, resultaba un poco confuso, ahora lo detallaron un poquito mejor. O sea que lo que respecta al formulario como tal, o los formularios, entiendo que los cambios han servido para bien. Yo creo que sí, que ha sido más explícito, más claro, de acuerdo a lo que tú vayas a solicitar, principalmente con eso que también dices del formulario I-131 para el Ujú. permiso de reingreso, el advance parole, etcétera. Bueno, en esta etapa final de la entrevista, a mí me gustaría abordar contigo un tema que ha estado ahí asustando a la gente y es el tema de la residencia permanente. Una vez la tiene, que pasa por un proceso demasiado complejo, que lleva tiempo, que ya sabemos, ¿verdad? Todo lo que la gente pasa para llegar a esa posibilidad de una tarjeta de residencia en los Estados Unidos. Y bueno, el rumor ha sido de que, bueno, si la gente sale, puede perder su residencia. Hay mucho miedo por todo lo que está aconteciendo a nivel de políticas migratorias dentro de los Estados Unidos. Y Mm. bueno, de alguna manera aparecen opiniones, aparecen rumores por ahí para desalentar a la gente o lograr de alguna manera atención mediática, digo yo, en el ámbito digital actualmente. Cuéntanos tú, desde tu punto de vista, o no del punto de vista nada más, sino de lo que se conoce realmente, cuáles son esas posibilidades en las que realmente la gente pudiera tener en riesgo perder la residencia permanente, ese estatus que ha ganado con tanto trabajo. Sí, claro, cómo no. Tú sabes que la inteligencia artificial es bastante útil, pero también ha causado grandes Sí. estragos y todas esas noticias filtradas falsas han sido creadas con inteligencia artificial. O sea, inicialmente vi una que corrió hace unas semanas que decía que todo el que durara más de 6 meses fuera perdería la residencia. A esta hora Mm. dice que si usted sale de Estados Unidos la va a perder. Creo que vi una que decía que a partir de ahora todos los ciudadanos, residentes y gente que anden con visa van a tener que presentarla para comprar y adquirir insumos en cualquier establecimiento, que si no, no te van a vender. Y un montón de cosas que tú sabes que son violatorias a la ley, que son cosas que por el momento no van a ocurrir. Así que la realidad es que no, se hace un llamado para acá para que usted guarde la calma, porque realmente tal cosa no va a pasar. Usted es una persona con un documento autorizado por el gobierno y usted tiene deberes, obligaciones, pero también tiene derechos. Entonces, ¿qué es lo que establece la ley? Usted, como residente permanente, usted no está obligado a tener que permanecer en el país. O sea, usted no es un preso. Usted tiene perfecta libertad para usted viajar, pero obviamente la ley contempla reglas para esto. La ley establece que usted, como residente permanente, no debe realizar viajes que sean de un año o mayor, a menos que usted tenga un permiso especial para esto, que se conoce como Reentry Permit o permiso de reentrada, para aquellas personas que tienen compromisos de trabajo, de estudios, de otra índole, y necesitan permanecer fuera más de un año, pues hasta menos de dos utilizan este Reentry Permit. Si usted se queda este año o más, pues entonces la ley establece que usted automáticamente pierde su estatus como residente y su única opción sería o que lo vuelvan a peticionar o que califique para lo que se llama visa de residente que retorna o visa SB1. Hay un tema con lo de los 6 meses, que si se debe viajar por más o menos de 6 meses. La ley lo que establece es que usted o sea, se recomienda que usted no realice viajes más de 180 días. ¿Por qué es esto? Porque la misma ley establece que al día 181 usted permanecer fuera, usted está obligado a ser reinspeccionado como la primera vez que usted ingresó a los Estados Unidos. Entonces, obviamente, esto puede desatar una verificación de ese historial que puede desencadenar en algo tan básico como una advertencia verbal, que en muchas ocasiones lo hace, pero también puede eventualmente terminar en que usted tenga que ir a un tribunal ante un juez para determinar si usted va a permanecer con su tarjeta de residencia o no. Porque la residencia es para usted residir en los Estados Unidos. Si usted realmente vive más tiempo fuera de Estados Unidos que dentro, pues usted pone en riesgo su residencia. Pero el tema en cuestión, usted puede viajar con toda libertad a donde usted desee y todas las veces que usted desee,
sin inconvenientes, simplemente respetando los tiempos que mencioné hace un ratito. Bueno, pues ahí está la información, la educación, como lo sabe hacer Aries Luzón. Aries, un mensaje final ante todo lo que está ocurriendo a nivel migratorio en Estados Unidos y que, por supuesto, deje la información para que la gente que te ha escuchado y quiere seguir en contacto contigo pueda entrar en contacto en cualquier momento. Claro, cómo no. Bueno, un llamado a que usted se mantenga viendo, consultando fuentes fiables de información. Para mí es lo más importante. Usted conoce cuáles son los noticieros, las cadenas que dan información veraz. Así que trate de no estar consultando posts random que usted vea por internet, porque este no va a ser el último que usted va a ver. Van a haber otros, porque obviamente ya se ha determinado que este tipo de cosas tienen un gran engagement y quien lo cree obviamente busca notoriedad, likes, reproducciones. Entonces, fíjese de los noticieros que usted conoce, Telemundo, Univisión, la misma Casa Blanca que emite, o sea, estos portales, estas cadenas que usted conoce que van a dar la información veraz. Y también personalidades que usted sabe también que la información que comparten son porque son verificadas. Y nada, señores, un llamado a la prudencia. Usted si está legalmente en el país, pues trate de respetar el estatus que a usted se le concedió. Si es un estatus de no inmigrante, pues procure cumplir con las normas, las condiciones que establece ese estatus. Si es residente permanente, también tiene mayores libertades, pero también debe cumplir con responsabilidades. Los que están mejores son los ciudadanos. Y si usted está, pues obviamente indocumentado, pues usted sabe lo que está ocurriendo dentro del país. Eh, Procure cuidarse y procure, obviamente, sobre todo, eh, procurar regularizar su estatus de una manera correcta, es lo más importante. Y nada, estamos a plena disposición para cualquier persona que necesite colaboración, para cualquier tipo de proceso migratorio. Estamos en nuestra oficina en Boca Chica, eh, Santo Domingo, República Dominicana. Pueden seguirme en mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook como Aries Luzón, así como lo ven titulado, y el teléfono de la oficina, línea y WhatsApp, el 849-653-8472. Estamos a las órdenes de todos. Bueno, pues ahí está, señores. Gracias, Aries, por compartir con nosotros en Migraceta con Néstor Saldívar. Y ustedes sigan ahí porque tras la pausa volvemos con el último bloque del programa con mi comentario. No se muevan de ahí. Bueno, señores, y seguimos aquí ya en la parte final del programa de Migraceta con Néstor Saldívar, liderando la opinión y los comentarios migratorios en República Dominicana y más allá por la emisora del pueblo, la Z 101. Señores, y bueno, quiero referirme a un tema importante que últimamente pues ha estado en la palestra pública y mucha gente ha estado inquieta con el mismo. Y es el tema de la residencia americana. Últimamente han circulado rumores, audios, publicaciones virales que advierten que los residentes permanentes en los Estados Unidos están teniendo dificultades para reingresar al país luego de un viaje internacional. Se asegura que si el oficial de migración lo desea, puede quitarle la residencia en la frontera o que tras pasar unos meses fuera es posible perderlo todo. Como suele ocurrir con la desinformación, el pánico se propaga más rápido que la verdad y aunque existen escenarios reales en los que una persona puede efectivamente perder su estatus de residente legal permanente, no es cierto que cualquier salida del país ponga en peligro automático ese derecho. Atención aquí. Tampoco es cierto que un oficial de frontera tenga la última palabra. Entonces he decidido hacer este comentario para hablarle a ustedes de las implicaciones que tiene ciertos comportamientos que pudieran hacerte perder la residencia permanente legal, que es conocida comúnmente como Green Card. Este es el estatus migratorio que permite vivir, trabajar y circular de manera estable dentro de los Estados Unidos.
Cada año más de 1 millón de personas, sí, oigan bien, más de 1 millón de personas reciben este estatus de acuerdo con cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Se trata de un derecho que se otorga con base en procesos legales, ya sea por petición familiar, de empleo, asilo u otras categorías, y que por tanto no puede ser revocado a capricho ni sin el cumplimiento estricto de garantías legales fundamentales. Para esto, tú, antes de perder la residencia, tiene que haber, evidentemente, el paso necesario de que tú seas escuchado por un juez para que esto pueda limitarse a ti, este derecho. Sin embargo, perder la residencia es posible y muchos lo han experimentado. ¿Por qué? Por desconocer sus límites y deberes. Uno de los errores más comunes es asumir que por tener la tarjeta en la mano se puede vivir fuera de Estados Unidos por tiempo indefinido. La ley establece, sin embargo, que al recibir la residencia se adquiere también la obligación, oigan bien, de mantener a Estados Unidos como el lugar de residencia principal. Eso implica que ausencias prolongadas pueden ser interpretadas por las autoridades como una renuncia tácita al estatus. Generalmente, si una persona pasa más de 6 meses continuos fuera del país, puede enfrentar preguntas más rigurosas en el puerto de entrada cuando tú llegas de nuevo a Estados Unidos. Si la ausencia supera los 12 meses y no se solicitó un permiso de reingreso antes de salir de Estados Unidos, el caso se complica. El residente podría ser considerado como alguien que abandonó su estatus y tendría que demostrar su intención de regresar y de no haber roto su vínculo con el país. Esto es importante. Pero aún hay quienes permanecen años fuera, mantienen su tarjeta vencida y asumen que basta con mostrarla para volver. Al llegar al puerto de entrada, se enfrentan a oficiales de servicios de aduanas y protección fronteriza, CBP, que al percibir una posible pérdida del estatus, pueden presentar al individuo un formulario, el famoso formulario I-407, que es una renuncia voluntaria a la residencia. Muchas personas, por el desconocimiento o por temor, lo firman sin comprender las consecuencias. Y al hacerlo, están formalmente renunciando a su estatus de residentes legales permanentes, sin haber sido escuchados por un juez ni haber tenido la oportunidad de defenderse. Eso sucede en muchos casos por el desconocimiento. En ese momento es donde se vuelve crucial entender el principio del debido proceso. Aunque los oficiales pueden presentar el formulario y ejercer presión para que lo firme la gente, en ocasiones, muchas veces insinuando que no hay otra alternativa, la persona no está obligada a renunciar. La persona tiene derecho a rechazar firmar, así como usted lo oye, el I-407 y solicitar que su caso sea remitido ante un juez de inmigración. Solo este juez, en el marco de una audiencia formal con todas las garantías procesales, podría tomar una decisión definitiva sobre la validez o la terminación del estatus de la residencia. En otras palabras, queridos oyentes y televidentes, nadie pierde la residencia automáticamente por haber pasado tiempo fuera del país o por tener su tarjeta vencida. Lo que sí puede ocurrir es que sin la asesoría adecuada, una persona firme su salida del sistema por desconocer que tiene derecho a ser escuchada. Aparte de las ausencias prolongadas, otra causa importante de pérdida de la residencia es la comisión de delitos. La ley contempla que ciertos crímenes, desde violencia doméstica y fraude hasta posesión de drogas o delitos agravados, podrían convertir a un residente en deportable. Incluso si el delito fue menor, la acumulación de condenas puede tener un impacto migratorio serio. En estos casos, el gobierno puede colocar al residente en un proceso de remoción ante un juez, el que evaluará los hechos
y va a determinar si la persona debe perder su estatus o no. Existen también barreras políticas que afectan a ciertos residentes. Por ejemplo, en momentos de tensión internacional como los que vivimos actualmente, el gobierno federal pudiera emitir algunas restricciones migratorias para ciudadanos de determinados países. Y aunque estas disposiciones, ¿verdad?, suelen aplicarse a no inmigrantes, ha habido intentos históricos de aplicarlas a residentes con doble nacionalidad o vínculos con países bajo vigilancia. Pero estos son asuntos de políticas internacionales, especialmente de los Estados Unidos. Otra situación que genera riesgos es tener procesos judiciales pendientes en los Estados Unidos. Por ejemplo, si un residente con una orden de arresto sale del país, podría ser considerado prófugo y el intento de reingreso, pues entonces derivaría en detención migratoria o nuevamente en una audiencia ante un juez, como ya hemos dicho. Lo que ustedes pueden hacer, señores, para pasar más tiempo fuera del país sin perder la residencia, es utilizar una herramienta legal llamada permiso de reingreso. Este documento se debe solicitar mediante el formulario correspondiente, el I-131, mientras la persona se encuentra físicamente en los Estados Unidos, no después que sale, debe hacerlo antes de salir. Una vez aprobado, permite estar fuera del país por hasta 2 años sin que se presuma el abandono del estatus. Aunque no garantiza esto la entrada automática después que tú regreses, al intentar regresar, es una fuerte evidencia de que la persona notificó formalmente su intención de regresar y actuó con transparencia. Lo ideal es solicitarlo con suficiente antelación, al menos 90 días antes del viaje, y conservar todos los vínculos posibles con Estados Unidos, desde la presentación de impuestos hasta cuentas bancarias activas o propiedades donde vive y donde hace negocios, por ejemplo. Frente a la creciente ola de desinformación, lo más importante para los residentes permanentes es conocer sus derechos, pero también sus responsabilidades. La residencia no es frágil, pero tampoco es absoluta. No se pierde por capricho, pero puede perderse por negligencia, desconocimiento o mal asesoramiento. En caso de que usted esté enfrentando un incidente migratorio al reingresar al país, es vital saber que no todo está perdido. Si un oficial intenta retener la tarjeta de residencia o niega la entrada, la persona tiene derecho a no firmar ninguna declaración ni renuncia sin comprender plenamente cuáles son sus efectos. También la persona tiene derecho a que su caso sea visto por un juez de inmigración, quien es el único con autoridad legal para decidir si el estatus debe mantenerse o revocarse. ¿Ok? La ley va a proteger al residente. El sistema, aunque esté complejo, tiene estructuras que garantizan el debido proceso. Pero para que usted se pueda beneficiar de ese debido proceso, es necesario actuar con prudencia, informarse con fuentes confiables y evitar dejarse llevar por alarmas infundadas como las que han ocurrido las últimas semanas. La residencia americana se obtiene tras años de esfuerzo. Perseverarla exige algo más que una tarjeta en la cartera. Requiere sentido común, planeación y la firme intención de que Estados Unidos siga siendo legalmente el hogar de las personas que así lo han decidido. Señores, señoras, este ha sido mi comentario el día de hoy y con él pues culminamos esta entrega de Migra Z con Néstor Saldívar. Sigan ahí en sintonía con la Z, que es la emisora que trasciende las fronteras de República Dominicana, pero que infunde toda la información en todo lo ancho y largo de la República Dominicana y más allá. Esto ha sido Migra Z con Néstor Saldívar, liderando la opinión y los comentarios migratorios en República Dominicana y más allá. Nos vemos en la próxima.